Buenas tardes, Listen. Hoy le voy a hablar sobre la monografía y mi tema es el terror. Bueno, el terror se ha visto en muchas partes. Se ha visto en películas, en historias de terror, en casos paranormales y muchas otras cosas. Como por ejemplo la película del Exorcista, que en la vida real sí pasó. Era sobre una niña que estaba poseída por un demonio. El cura le intentaba sacar el demonio, pero al final en una parte no podían avanzar, pero al final lo pudieron lograr. Ahora, hablemos sobre algunos casos relacionados con el terror. Número 1. La parálisis del sueño. ¿Qué es la parálisis del sueño? La parálisis del sueño es conocida por ser muy escalofriante y a la vez inquietante. ¿Por qué? Porque en la parálisis del sueño sufren que algunas personas no se pueden mover y no pueden hablar. Y lo más extraño es que solo pueden mover los ojos y no pueden mover ninguna de sus otras partes del cuerpo. Solo pueden ver, oler y escuchar. En estas parálisis del sueño, las personas han visto cosas o, o figuras inquietantes. Como por ejemplo, algunos que he escuchado las historias de terror cuentan que han visto a una anciana, otros alzan la mirada y ven a muchas cosas. O sea, ven a una anciana flotando, una cara sonriente, todo lo que se imagina, pero que es inquietante. Ahora hablemos sobre los casos misteriosos. En este caso les voy a hablar sobre Tom o Tommy. Tom estaba estudiando en la universidad, un chico muy estudioso, y entonces un día Tom se va al bar con sus amigos, pero asombradamente este desaparece, como si nunca, y las personas caminan como si este nunca hubiera existido. Ahora, los padres de Tom, al darse cuenta de que Tom ya no llega y ha estado desaparecido casi 2 días y no ha llamado y no ha escrito nada, deciden decirle a la policía que su hijo ha desaparecido. Entonces, el único lugar que tenían en mente era el bar, ya que se fue la última vez que lo habían visto a Tom. Entonces, los oficiales buscan en las cámaras y ahí ven que Tom está subiendo por las escaleras eléctricas, dirigiéndose hacia el bar. Este entra y en otra grabación, que es de ese mismo día, este está dudando en entrar o no entrar. Al final entra y pasan los minutos, la cámara sigue grabando, pero Tom ya no vuelve a salir y las personas están normales. No hubo tiroteo, no hubo secuestro, nada. Las personas caminaban tranquilamente. Entonces la policía, al ver que Tom nunca salió, deciden coger a sus perros para que olfateen a Tom. Le dan una prenda de Tom y estos se van directamente a buscar al bazar. Pero los perros, al oler, se quedaban parados, como si supieran de que en una parte estuviera Tom, pero solo había paredes. Al final, los oficiales dijeron que no habían encontrado nada y dejaron en el misterio este caso. Ahora hablemos sobre otro caso, pero que no es de policía, sino es sobre terror, pero terror, totalmente terror.
es el experimento Abigail. En este experimento Abigail, los científicos cogían a personas de la calle, y estas personas, algunas se ofrecían y otras las obligaban a irse a este experimento. ¿En qué consistía el experimento? El experimento consistía en no bañarse, no comer, no cepillarse los dientes y no dormir. No, mentira, sí dormir. Pero aquí lo que vendría sería aterrador, ya que en las primeras noches, en los primeros días, todo estaba normal. Estaba como, como si los científicos esperaban que el experimento saliera bien. Pero de la noche a la mañana el experimento estaba empezando a fallar. ¿Por qué? Porque en algunas fotos, que algunos dicen que son reales, otros dicen que es mentira, se puede ver, también en grabaciones, se pueden ver que en una pared, en un cuarto de 4 paredes, solo con una puerta, sin ninguna ventana, se podía ver a estas personas solo con su camita. Estaban paradas, unas se arrimaban a la esquina, otras tocaban la puerta, o sea, así como una película de terror, tocaban la pared con su puerta. Pero entonces, un día para el otro, también el experimento parecía que había estado empezando bien, pero al final empezó mal. Perdón, estaba terminando mal. En una noche, un científico fue a ver a un paciente que era el encargado de ese paciente. Al abrir la puerta, se encontró con una gran sorpresa. Se encontró a una criatura que le habían crecido las extremidades y ya no tenía cabello. Las pupilas de los ojos estaban totalmente blancos, tenían dientes muy afilados y parecía que también las patas estaban largas, y también parecía que este ya no tenía conciencia. Y entonces desde ahí el científico cerró la puerta y después salió corriendo diciéndole a sus amigos todo lo que había pasado. Entonces después de eso decidieron cancelar el experimento y dejarlo ahí. Ahora, en este experimento podemos ver cómo los científicos maltratan a las personas para hacer sus experimentos. Entonces, eso es muy, pero que muy siniestro. Ahora vámonos con el misterio del océano. En este misterio del océano, vemos de que las personas dicen que el océano es muy bonito y otras cosas. Pero también el océano también tiene su lado oscuro. Que al investigar un poco más, descubrí que habían encontrado un bus abandonado, una espada, una estatua de Jesús y personas en círculo cogiéndose de la mano y otras cosas más. Entonces, aquí me da a sorprender mucho que tal vez antes, donde dice el océano ahora, tal vez antes no era océano, sino era una tierra común, donde un día como cualquiera vendría un diluvio o algo, y así inundaría a todas esas personas, y al final quedarían sumergidas en el agua. También hay otra cosa sobre el océano, que supuestamente dicen que hay criaturas que todavía no han muerto, criaturas del mar no han muerto todavía. Y es que descubrí que existe un pez llamado el pez diablo, que tiene una linterna, así como una U por acá, con su linternita aquí. Y este pez
dice que tiene que salir de lo profundo del océano o del mar para entonces salir y hacer entonces vivir una vida normal. Pero algunos decían que supuestamente decían que si subía ese pez se iba a acabar el mundo, pero eso ya pasó en el 2025 y no se ha acabado el mundo. Ahora hablemos sobre algo que aunque sí es un poco de terror, pero a algunas personas no les gusta, y es sobre los bathrooms. ¿Qué son los bathrooms? Los bathrooms son los bathrooms son es otra dimensión donde intenta crear el mundo real, pero cada vez que intenta crearlo mejor, lo falla. O sea, eh, cuando intenta crear, ejemplo, una puerta, esta dimensión intenta crearla mejor, pero a la vez le empieza a dañar y empieza a traspasar las paredes. Y sí. Entonces, a veces esta dimensión llamada los Bathroom trae o intenta copiar, como lo dije antes, las cosas, pero las hace mal. Aquí también hay entidades que también intenta crear a personas, pero los hace como con dos narices, con 5 bocas, con 4 ojos, con 2 orejas, etcétera. Pero lo más extraño es que cuando abre su cuerpo, estas están literalmente hechas de algodón. Ahora, los bathrooms también pueden crear a personas porque hay una probabilidad que puede crear a personas normales, pero estas se hacen pasar por otras personas. O sea, intentan, se hace pasar por una persona que es buena. Ahora, en esto de los bathrooms también hay otras dimensiones dentro de ellas. Una es un lugar inmenso de césped que encima de hay montañas y encima de esas montañas hay casas y así sigue sucesivamente. También hay como un juego de ajedrez y lo más escalofriante y tal vez que a algunos les da terror es un nivel o una dimensión de los bathrooms de piscinas. Sí tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora. Creo que es pool rooms. Y en esta parte hay solo piscinas y agua. En algunas partes, cuando solo tienes que nadar en el agua y te llega como por aquí, sientes escalofríos. Sobre todo si el agua está muy profunda, tienes más escalofríos, ya que no sabes si tal vez en eso te puede salir una criatura y ni siquiera tampoco no puedes ver la luz del sol, en donde da escalofríos. Y ahora hablemos sobre, ahora nos vamos al terror de los años 80 y 70. Y ya, ahora sí vamos a hablar sobre un caso que sí me da mucho terror, que se llama Jack el Destripador. Este caso fue hecho en el fue en el año 70 o al 80, donde un asesino en serie que nadie sabía el nombre, pero le pusieron como apodo Jack el Destripador, ya que cogía a sus víctimas y las cogía con un cuchillo, les quitaba las tripas y las dejaba botado en un callejón. Y desde ahí ponía Jack el Destripador. Ahora también el baile de la muerte o el baile del fin. O bueno, aquí este título es muy relacionado con lo que les voy a decir, ya que en los años 70, en el año 60 a los 70, cuando no gobernaban un presidente sino un rey, los pueblos bailaban hasta morir. Sí, muy misterioso ese caso, pero bailaban hasta morir. Hay teorías que afirman y que dicen que
bailaban a la muerte hasta morir, y otros dicen que bailaban al diablo para ofrecerle el arma y así morían. Ahora les voy a hablar sobre un caso que encontré en YouTube. Este caso viene de un chico que camina por el bosque tranquilamente, caminando, pero de repente se topa con un agujero. Este agujero, por un huequito, se puede ver que tiene escaleras. Entonces, el chico decide bajar decide excavar primero para bajar y descubrir que tiene este hueco. Cuando regresa a la casa, coge la pala y vuelve a ese hueco, empieza a excavar y después descubre que abajo, directamente más abajo, hay un montón de escaleras. Entonces el chico empieza a bajar y a bajar y a bajar hasta que llega hasta la pared que vio desde arriba, como unas 1144 escaleras. Y abajo se encuentran otras 1544 escaleras y vuelve a bajar esas escaleras. Al final se topa con una puerta. Abre la puerta y se encuentra con una sala, como un baño de esos de los centros comerciales. Después, por una reja que está por la parte de abajo, está abierta, casi abierta. Se baja por ahí y se da cuenta de que ahí es un centro comercial. Entonces empieza a investigar, empieza a darse paseos mientras una música de fondo se escucha. De fondo se escucha una música. Y después en una parte media oscura, empieza a caminar y de repente se escucha un ruido atrás. Vuelve a ver atrás a ver qué era y descubre que es un monigote gigante que tiene ruedas, con pelo largo y que tiene una cara un poco eh, de una cara de miedo. No, una cara como que te da escalofríos. Entonces el chico corre hacia unas escaleras eléctricas, ya que sabe que el tamaño de esa cosa no va a caber. Pero ¿por qué la huida del chico? Ya que sigue caminando y el monigote se escucha otro ruido. Y cuando se da cuenta, el monigote está más cerca de él, por lo que es el motivo que él corre hacia las escaleras eléctricas. Sube por las escaleras eléctricas, pero el monigote ya no le puede seguir por el tamaño que tiene. Entonces como si fuera arte de magia, como si tuviera vida, da media vuelta y se va. Entonces el chico sigue avanzando hasta que se entra por una puerta, donde ahí descubre los planos del centro comercial. Descubre que este centro comercial fue hecho en el 2024 para el 2025 y fue derrumbado en el 2025 por algunas críticas que tuvo y también por supuestamente desapariciones que habían estado casi como 30 desapariciones en una sola semana en ese centro comercial, y entonces decidieron derrumbarlo. También el chico descubre que ese centro comercial descubre que ahí también hacían algunas fiestas y descubre una foto del monigote que le estaba persiguiendo. Y al lado también habían otros monigotes que se parecían mucho al monigote. Entonces, al saber la información, dice que lo mejor es buscar la salida y escapar. Entonces, vuelve a caminar por otro lugar, decide bajar por otro lugar y se topa como en un parqueadero. Y mientras camina, escucha un ruido que le suena familiar. Cuando da la vuelta, descubre que ahí está nuevamente el monigote. Por lo tanto, vuelve a correr.
Y en un movimiento rápido se puede ver cómo un una sala donde está llena de los monigotes parecidos al otro que le estaba persiguiendo. Entonces vuelve a subir y intenta buscar la salida rápido antes de que el monigote le haga algo. Descubre que arriba, o sea, casi en el techo del centro comercial, hay una salida arriba del techo. Entonces lo que decide él es subirse hasta el techo para después salir por esa salida. Cuando está a punto de pasar la puerta que le dirige directamente hacia la salida, cae. Y después de que cae, no, perdón, o sea, se prende las luces, parpadean las luces y aparece el monigote. El chico le pregunta qué quiere, pero como no es un ser vivo, no le responde el monigote. Después de otro parpadeo de luces rápidas, se ve como hay animales muertos por todas partes. Después de otro parpadeo de luces, los animales desaparecen. El chico sale corriendo, el monigote da un golpe que termina dando, o sea, agrieta las paredes solo con ese mini golpe. Después de eso, el chico avanza, pero al avanzar, sin querer termina cayéndose. Antes de llegar a la salida, se resbala y cae hacia abajo y muriendo. Ahora, como les comenté antes, el chico, al girar la cámara, se puede ver algunos monigotes. Los monigotes en ese centro comercial, como les dije antes, se hacían festividades con los monigotes. Monigotes los cuales creaban algunas personas. Y como también les dije antes, esto se les utilizaba, el monigote se lo utilizaba para hacer festejos como Navidad, Año Nuevo, entre otras cosas. Ahora, la teoría es que supuestamente una persona creaba los monigotes, pero primero mataba a personas, después los metía en los monigotes y así es como los hacía hacer como animatrónicos, ya que algunos eran hechos animatrónicos. Entonces, tal vez eso es lo que pase, tal vez el creador del monigote que persiga al chico, tal vez tenga el alma de uno de los asesinatos del creador y por eso este espíritu maligno piensa que el chico es el creador y por eso lo está persiguiendo. Y el chico tal vez termina entrando esa la reta que les comenté al final, que termina matando al chico. Ahora, en conclusión, el terror se puede ver en diversas partes, en las películas, en el terror, en historias originales, también en retratos y en otras cosas. Pero también hay algunas personas que supuestamente dicen que no creen en el terror, pero tarde o temprano puede ser que crean en el terror, ya que el terror siempre, pero siempre, se va a mostrar a esas personas incrédulas. Gracias.